Buenos días, somos el equipo Nacho, conformado por María Encinosa, María Elvis Estrada, María Oxy Rivas, Magali Mesa, Ana Di Donato y mi persona, Jenny Arteaga. A continuación, nosotros le vamos a hablar sobre los tipos de homicidios y su anatomía penal. Buenos días, mi nombre es Jenny Arteaga y les vengo a hablar de algunos tipos de homicidio. Homicidio intencional simple. El homicidio intencional simple en la legislación venezolana está tipificado en el Código Penal venezolano en los artículos 405 y siguientes. Este delito se produce cuando una persona le causa la muerte a otra de manera intencional y con conocimiento de sus actos. En Venezuela, el homicidio intencional simple se castiga con penas que pueden depender de las circunstancias del caso. También se contempla la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión como la prestación de servicios comunitarios. Para que se configure este delito, es necesario que exista la intención de causar la muerte de la persona y se demuestre la culpabilidad del acusado. Además, se deben tener en cuenta las circunstancias en las que se produjo el homicidio, como si fue premeditado, si existían motivos de venganza o si se trató de un acto impulsivo. Anatomía del tipo penal. Hecho típico. El sujeto activo con pleno conocimiento y voluntad realiza acciones que causan la muerte de la persona de manera intencional. Verbo rector. Causar la muerte de otra persona de manera intencional. Sujeto activo. Persona que realiza la acción de causar la muerte de otra persona de manera intencional. Sujeto pasivo. Persona que recibe la acción de causar la muerte de manera intencional. Objeto material. La vida de la persona que es asesinada en medio de comisión. Puede ser a través de diversos medios como arma de fuego, arma blanca, estrangulamiento, entre otros. Relación de causalidad. El sujeto activo causa directamente la muerte de la persona. Culpabilidad. El sujeto activo actúa de manera consciente y voluntaria en pleno conocimiento de que sus acciones causarán la muerte de esta persona. Dispositivos amplificadores. Pueden ser los agravantes adicionales al homicidio simple, como cometer el crimen por motivos futiles, con alevosía, con ensañamiento, entre otros. Naturaleza de la acción. Delito doloso, ya que el sujeto activo actúa de una manera intencional para causar la muerte de la persona. Penalidad. Según el Código Penal de Venezuela, el homicidio intencional simple está penalizado con una pena de prisión de 12 a 18 años de prisión. Homicidio intencional calificado perpetrado por medio de veneno. El homicidio intencional perpetrado por veneno en la legislación venezolana se encuentra tipificado en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 406. Para que se configure este delito es necesario que la agente tenga la intención de provocar la muerte de la víctima y que utilice veneno como medio para lograr el objetivo. El veneno puede ser cualquier sustancia que introducida en el cuerpo de una persona causa la muerte de forma eficaz. En este sentido, el homicidio intencional calificado mediante veneno se considera un delito grave en Venezuela y es castigado con una pena severa debido a la premeditación y alevosía con la que se comete este tipo de homicidio. El uso del veneno como medio para causar la muerte de otra persona se considera una forma especialmente cruel y despiadada de cometer un homicidio. En la anatomía del tipo penal, hecho típico. El sujeto activo con intención de causar la muerte a otra persona utiliza veneno para lograr su objetivo. Verbo rector. Causar la muerte. Sujeto activo. Persona que comete el homicidio intencional, calificado mediante el uso del veneno. Sujeto pasivo. Persona que es víctima del homicidio intencional, calificado mediante el uso del veneno. Objeto material. El veneno utilizado para causar la muerte, medio de comisión. Uso de veneno. Relación de causalidad. La muerte de la víctima está directamente relacionada
con el uso del veneno por parte del sujeto activo. Culpabilidad. El sujeto activo actúa con pleno conocimiento de que está causando la muerte de la víctima. Dispositivos amplificadores. La calificación del homicidio como intencional y el uso del veneno como medio para cometer el delito. Naturaleza de la acción. El sujeto activo realiza una acción dolosa al utilizar el veneno con la intención de causar la muerte de la víctima. Penalidad. En el Código Penal venezolano, el homicidio intencional calificado perpetrado por medio de veneno está penado con una pena de prisión de 15 a 20 años. En el homicidio intencional calificado perpetrado por medio de incendio, en la legislación venezolana se encuentra tipificado en el Código Penal venezolano, en el artículo 46 para ser más exacto. Según esta disposición, se considera homicidio intencional calificado con una pena de prisión de 15 a 20 años. En el homicidio intencional calificado perpetrado por medio de incendio, en la legislación venezolana se encuentra tipificado en el Código Penal venezolano, en el artículo 46 para ser más exacto. Según esta disposición, se considera homicidio intencional calificado cuando el autor provoca un incendio con el fin de causar la muerte de una o varias personas. La tipificación de este delito como homicidio intencional calificado implica que se considera como un crimen agravado, lo que implica que las penas aplicables serán más severas que las del homicidio simple. Además, en el caso de que el incendio intencional provoque la muerte de varias personas, se considera como un delito múltiple y las penas se podrán ser incrementadas. Asimismo, si se demuestra que el autor del delito tenía agravantes como premeditación o alevosía, las penas podrán ser aún más severas. Es importante destacar que en Venezuela el incendio intencional que cause la muerte de persona es considerado como un delito grave que atenta contra la vida y la integridad de las personas. Por lo tanto, es necesario que las autoridades investiguen de manera diligente estos casos para asegurar la justicia y la aplicación de las penas correspondientes a los responsables de estos crímenes. En la anatomía penal, hecho típico: el sujeto activo, con el propósito de causar la muerte de otro, provoca un incendio en un lugar donde haya personas presentes. Verbo rector: provoca un incendio. Sujeto activo: la persona que provoca el incendio con el propósito de causar la muerte de esta persona. Sujeto pasivo: la persona que fallece a causa del incendio provocado por el sujeto activo. Objeto material: el lugar donde se provoca el incendio y las personas presentes en el mismo. Medio de comisión: incendio, relación de causalidad: el incendio provocado por el sujeto activo es la causa directa de la muerte de la persona. Culpabilidad: el sujeto activo actuó con dolo directo al provocar el incendio con intención de causar la muerte de otro. Dispositivos amplificadores: la calificación del homicidio intencional implica que el sujeto activo actuó con alevosía, ensañamiento o ventaja para perpetrar el delito. Penalidad: el homicidio intencional calificado perpetrado por medio de incendio se castiga con una pena de 15 a 20 años de prisión. En el homicidio intencional calificado por medio de sumersión, está contemplado en el Código Penal de Venezuela como un delito grave que implica la muerte de una persona al ser sumergida a agua u otro líquido, con la intención de causarle la muerte. Este tipo de homicidio se considera como un asesinato premeditado y agravado, ya que se utiliza un medio violento y cruel para acabar con la vida de la persona. En consecuencia, la pena para este delito es más severa que para un homicidio común. La legislación venezolana contempla este tipo de homicidios como un delito grave que atenta contra la vida y la integridad de las personas. Anatomía penal: hecho típico: la muerte de una persona causada de forma intencional y calificada por medio de sumersión, es decir, ahogamiento. Ahogar o sumergir. Sujeto activo: la persona que comete el acto criminal, en este caso el rector
el autor del homicidio. Sujeto pasivo, la persona que fallece a causa de la sumersión, es decir, la víctima del homicidio. Objeto material, el cuerpo de la persona que fue sumergida y falleció como consecuencia de ello. Medio de comisión, la sumersión en agua u otro líquido que cause la asfixia y posteriormente la muerte de la persona. Relación de causalidad, sumergir a la víctima en agua es la causa directa de su fallecimiento por asfixia. Culpabilidad. En este caso, la culpabilidad del sujeto activo está presente debido a que actúa de forma intencional y con conocimiento de que su acto puede quitarle la vida a la víctima. Dispositivos amplificadores. En este caso, la calificación del homicidio como intencional y calificado amplifican la gravedad del delito y por lo tanto aumentan la penalidad. Naturaleza de acción. La acción de ahogar a una persona con la intención de causarle la muerte es considerada como un acto criminal grave que atenta contra la vida de la persona. Penalidad. El homicidio intencional calificado perpetrado por medio de sumersión se castiga con una privativa de libertad que puede ir de los 15 a 20 años de prisión. Buenos días, mi nombre es María Encinosa y yo les voy a hablar sobre el homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía. El homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía se encuentra tipificado en el Código Penal de Venezuela en su artículo 406. Este establece que se considera como agravante el homicidio perpetrado con alevosía, es decir, con premeditación y ventaja sobre la víctima. La alevosía implica que el agresor actúe de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima, lo que agrava la conducta y la pena asociada al delito. Este tipo de homicidio se castiga con penas más severas que el homicidio simple, ya que se considera que la alevosía evidencia una mayor peligrosidad y crueldad por parte del autor del delito. Además, este tipo de delitos puede conllevar otras sanciones adicionales como la privación a los derechos civiles, la indemnización a la familia de la víctima y la prohibición de aproximarse a ellos. Su anatomía del tipo penal. El hecho típico. El sujeto activo con intención de matar a la víctima ataca de forma sorpresiva y traicionera sin darle posibilidad de defensa. El verbo rector sería el matar. El sujeto activo sería el autor del homicidio. El sujeto pasivo, la víctima. El objeto material, la vida de la víctima. El medio de comisión, cualquier medio que cause la muerte de la víctima. La relación de causalidad, la acción del sujeto activo debe ser la causa del resultado de la muerte de la víctima. La culpabilidad, el sujeto activo debe actuar con dolo directo, es decir, con intención de causar la muerte de la víctima. Dispositivos amplificadores, la alevosía, que implica que el autor del homicidio actúe de forma traicionera, aprovechándose de la indefensión de la víctima. Naturaleza de la acción. La acción es dolosa, ya que el sujeto activo actúa con intención de causar la muerte de la víctima. La penalidad. El homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía se sanciona en Venezuela con penas que van desde los 15 a los 20 años de prisión. Homicidio intencional calificado perpetrado por motivos fútiles o innobles. El homicidio intencional calificado perpetrado por motivos fútiles o innobles en la legislación venezolana se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 406 como un tipo agravado de homicidio intencional. Este tipo de homicidio se comete cuando la persona mata a otra de forma intencional y premeditada, pero lo hace de manera fútil o innoble, es decir, por motivos que carecen de justificación moral o racional. En este sentido, se considera que los motivos fútiles o innobles son aquellos que no tienen un fin legítimo o suficiente para justificar un acto tan grave como el homicidio. Por ejemplo, el matar a alguien por una discusión o por venganza sin motivo aparente son considerados motivos fútiles o innobles. Su anatomía del tipo penal. El hecho típico. La muerte de una persona causada de manera intencional y con alevosía por motivos fútiles o innobles. El verbo rector, matar. El sujeto activo, el individuo que comete el homicidio. El sujeto pasivo, la persona que es asesinada. El objeto material, el cuerpo de la persona fallecida. El medio de comisión puede ser una persona con arma blanca de fuego u otros medios que causen la muerte de la víctima. La relación de causalidad.
El homicidio intencional calificado perpetrado por motivos fútiles o innobles se produce cuando la conducta del sujeto activo es la causa directa de la muerte de la víctima. La culpabilidad. El sujeto activo actúa de manera dolosa, es decir, con intención de matar a la persona y conociendo los motivos fútiles o innobles que lo llevan a cometer el crimen. Dispositivos amplificadores. Sería la alevosía y la calificación de los motivos fútiles o innobles que amplifican la gravedad del delito, aumentando la pena prevista por la ley. Naturaleza de la acción. La acción es de carácter grave y se considera uno de los delitos más repudiables en el ordenamiento jurídico venezolano. La penalidad. La penalidad prevista puede ser de prisión de 15 a 20 años, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias del caso. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un hurto simple. Este tipo de crimen implica el uso de violencia deliberada para cometer un robo, resultando en la muerte de una víctima. La calificación de intencional en este caso significa que el responsable del homicidio tenía intención de causar la muerte de la persona durante la comisión del hurto. Esta circunstancia agrava la gravedad del delito y puede llevar una pena más severa en el sistema judicial venezolano. Además, el hecho de que el homicidio se haya perpetrado en ejecución de un hurto simple indica que la intención principal del crimen era cometer un robo, pero la situación escaló hasta resultar la muerte de la víctima. Esto también se considera un agravante y puede influir en la condena final del acusado. Su anatomía del tipo penal sería: en hecho típico, un individuo decide llevar a cabo un hurto simple en una vivienda y al ser descubierto por el propietario decide causar la muerte de forma intencional. El verbo rector sería causar la muerte de forma intencional. El sujeto activo, el individuo que decide cometer el hurto y posteriormente provoca la muerte del propietario de la vivienda. El sujeto pasivo, el propietario de la vivienda, quien es la víctima en este caso. El objeto material, el propietario de la vivienda. El medio de comisión utilizado para provocar la muerte puede ser de un arma blanca, un arma de fuego o cualquier objeto contundente. La relación de causalidad. Existe una relación de causalidad directa entre la acción de causar la muerte de forma intencional y el resultado de la muerte del propietario. La culpabilidad. El individuo actúa de forma dolosa, es decir, con pleno conocimiento y voluntad de causar la muerte del propietario. Dispositivos amplificadores. El hecho de cometer el homicidio intencional en ejecución de un hurto simple puede considerarse como agravante, ya que se está utilizando la violencia para cometer el delito del hurto. Naturaleza de la acción. La acción es dolosa, ya que el individuo actúa de forma intencional y con pleno conocimiento de que su acción puede causar la muerte de otra persona. Su penalidad. En Venezuela, el homicidio intencional calificado o perpetrado en ejecución de un hurto simple está tipificado en el Código Penal venezolano y puede ser castigado con una pena de prisión que puede variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un hurto calificado. En primer lugar, el hurto calificado se refiere a la sustracción de bienes de forma ilegítima y con violencia o intimidación, mientras que el homicidio intencional calificado se refiere a la acción de quitar la vida a una persona de forma premeditada y con circunstancias agravantes. En este caso, cuando se comete un homicidio intencional calificado en ejecución de un hurto calificado, se está concibiendo la idea de quitar la vida a una persona como parte del plan para llevar a cabo el robo. Esto implica un grado de planificación y premeditación mayor que en otros casos de homicidio, lo que lo hace un delito especialmente más grave. En términos legales, este delito se castiga con penas más severas que el simple hurto u homicidio común, ya que implica una mayor violación de la integridad de la persona y un mayor riesgo para la vida de la víctima. Su anatomía del tipo penal. El hecho típico sería la muerte de una persona causada de manera intencional y calificada en el marco de un hurto también calificado. El verbo rector sería el matar, causar la muerte de otra persona de forma intencional. El sujeto activo es la persona que comete el homicidio. El sujeto pasivo, la persona que es asesinada en el contexto del hurto. El objeto material
es la persona asesinada. El medio de comisión puede variar, pero puede incluir el uso de armas de fuego, armas blancas u otros objetos que causan la muerte de la víctima. Relación de causalidad. Debe existir una relación de causalidad entre la acción del sujeto activo y la muerte de la víctima. Culpabilidad. El sujeto activo debe actuar con dolo, es decir, con la intención de causar la muerte de la víctima. Además, debe haber conciencia y voluntad del sujeto de cometer el delito. Dispositivos amplificadores. En este caso, los dispositivos amplificadores podrían incluir la alevosía, la premeditación, el ensañamiento, el motivo torpe o fútil, entre otros. Naturaleza de la acción. El homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un hurto calificado es considerado como un delito grave, ya que atenta contra la vida y la integridad de las personas. Penalidad. En Venezuela puede ser castigado con una pena de privación de libertad de 15 a 20 años, teniendo en cuenta sus atenuantes y agravantes. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un robo. Según la normativa, se considera homicidio intencional calificado cuando se comete con premeditación, alevosía por motivos fútiles o innobles. Además, se agravará la pena si el homicidio es cometido en ejecución de un robo. En este sentido, el hecho de que el homicidio se cometa durante la comisión de un robo implica una mayor gravedad y se castigará con penas más severas. Además, el Código Penal venezolano establece que si el homicidio se comete con el uso de armas de fuego, explosivos u otros medios que puedan causar daño en masa, la pena se incrementará en 1/3. Anatomía del tipo penal. Hecho típico. El sujeto activo, en este caso el delincuente, causa la muerte de otra persona de manera intencional, mientras comete el robo. Verbo rector, causar la muerte. Sujeto activo, el delincuente que comete el homicidio mientras roba. Sujeto pasivo, la persona que es víctima del homicidio durante el robo. Objeto material, la vida de la persona asesinada. Medio de comisión, el delincuente utiliza armas u otros elementos para causar la muerte de la víctima. Relación de causalidad. Existe una relación directa entre la acción del delincuente, que es causar la muerte, y el resultado, que es la muerte de la víctima. Culpabilidad. En este caso, el delincuente actúa con dolo directo, al querer causar la muerte de la víctima durante el robo. Dispositivos amplificadores. La agravante de haber cometido el homicidio en ejecución de un robo aumenta la gravedad del delito. Naturaleza de la acción. La acción es dolosa, ya que el delincuente tiene la intención de causar la muerte de la víctima para lograr su objetivo de robar. Penalidad. Puede ser castigado con una pena de privación de libertad de 15 a 20 años, teniendo en cuenta sus atenuantes ya agravantes. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un robo agravado. El homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un robo agravado en Venezuela es un delito grave que conlleva consecuencias severas tanto para la víctima como para el perpetrador. Este tipo de crímenes son considerados como una de las formas más atroces de violencia, ya que implican la intención deliberada de quitar la vida a una persona en el contexto de un robo. Anatomía de tipo penal. Hecho típico. Ejemplo. Un individuo con el propósito de cometer un robo entra a una casa, a una vivienda, y al verse descubierto por el dueño de la casa, le propina varios disparos que resultan en la persona la muerte. Verbo rector, propinar disparos. Sujeto activo, el individuo que comete el homicidio intencional calificado. Sujeto pasivo, el dueño de la casa, que fallece como consecuencia de los disparos. Objeto material, el cuerpo de la persona. Medio de comisión, disparos de arma. Relación de causalidad. Los disparos propinados por el sujeto activo causaron la muerte de la víctima. Culpabilidad. El sujeto activo actuó con dolo al propinar los disparos que provocaron la muerte de la víctima. Dispositivos amplificadores. El hecho de cometer el homicidio intencional en el contexto de un robo aumenta la gravedad del delito.
calificándolo como homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un robo agravado. Naturaleza de la acción. El sujeto activo ejecuta una acción dolosa al propinar los disparos con el objetivo de cometer el robo. Penalidad. Según el Código Penal venezolano, el homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un robo agravado se castiga con penas de prisión que van desde los 20 hasta los 30 años. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un secuestro. En este caso se considera que el sujeto activo ha cometido un asesinato agravado en el contexto de la comisión de un secuestro. En el artículo 460 del Código Penal venezolano establece que se castigará con pena máxima. Además, si el hecho se cometió con alevosía, ensañamiento, ventaja o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida de la víctima, la pena será de 30 a 40 años de prisión. Anatomía de tipo penal. Hecho típico: la acción de quitar la vida a una persona de manera intencional en el contexto de la ejecución de un robo. Verbo rector: quitar la vida. Sujeto activo: el secuestrador o los secuestradores que cometen el homicidio en el marco del secuestro. Sujeto pasivo: la víctima del secuestro que es privada de su libertad y que finalmente es asesinada. Objeto material: la vida de la víctima. Medio de comisión: puede ser con arma de fuego, arma blanca, estrangulamiento, entre otros medios. Relación de causalidad: debe existir una relación directa entre la conducta del sujeto activo y la muerte de la víctima. Culpabilidad: el sujeto activo debe actuar con dolo, es decir, con la intención de matar a la víctima. Dispositivos amplificadores. La calificación de homicidio intencional calificado en el contexto de un secuestro amplifica la gravedad del delito. Naturaleza de la acción. La acción es dolosa e intencional, con un alto grado de reprochabilidad moral y social. Penalidad. El homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un secuestro tiene una pena la cual puede aumentar dada la gravedad de cometer el delito en el contexto de un secuestro, llegando a ser una pena máxima. Homicidio intencional calificado perpetrado en contra de un ascendiente. Parricidio. El parricidio es considerado un delito grave en el sistema jurídico venezolano debido al vínculo familiar que existe entre el agresor y la víctima, lo cual agrava la conducta delictiva. Además, el hecho de que el homicidio sea perpetrado en contra de un ascendiente en línea recta implica una traición a la confianza y al deber de respeto y cuidado que se espera de un hijo hacia sus padres. Es importante destacar que al tratarse de un delito calificado, la pena para el parricidio es mayor en comparación con el homicidio común. Además, la agravante que el crimen se haya cometido en ejecución de un ascendiente refuerza la gravedad del delito y la responsabilidad del agresor. Anatomía de tipo penal. Hecho típico. Ejemplo: un individuo en pleno uso de sus facultades mentales decide de manera consciente y deliberada atentar contra la vida de su propio padre, causándole la muerte de forma intencional y premeditada. Verbo rector: homicidio intencional. Sujeto activo: el individuo que comete el acto criminal, en este caso el hijo que perpetra el parricidio. Sujeto pasivo: el ascendiente, en este caso el padre que resulta víctima del parricidio. Objeto material: el cuerpo del padre, que es el objeto sobre el cual recae la acción del sujeto activo. Medio de comisión: el sujeto activo utiliza algún medio que le permita causar la muerte de su padre de manera directa, como un arma blanca o de fuego. Relación de causalidad: existe una relación directa entre la acción del sujeto activo y la muerte del ascendiente, ya que el parricidio es la causa directa del fallecimiento de la víctima. Culpabilidad: el sujeto activo actuó de forma consciente, con pleno conocimiento de la ilicitud de su acción y con la intención de causar la muerte de su padre. Dispositivos amplificadores: en el caso del parricidio, el hecho de que el sujeto activo haya cometido el crimen contra un familiar cercano como un ascendiente puede considerarse un agravante de la pena. Naturaleza de la acción: el parricidio es una acción dolosa, ya que el sujeto activo actúa con plena voluntad y conocimiento de la ilicitud de su acción.
penalidad. Según el Código Penal venezolano, en su artículo 406, numeral 3, párrafo primero, el homicidio intencional calificado perpetrado contra un ascendiente constituye un delito grave que puede ser castigado con penas que van desde los 28 hasta los 30 años de prisión. Homicidio intencional calificado perpetrado en ejecución de un descendiente conocido como filicidio es un crimen grave que atenta contra la vida de uno o varios hijos de parte de sus progenitores. Este acto de violencia extrema es considerado uno de los crímenes más repudiables en la sociedad, ya que implica una total la desconfianza, traición, irresponsabilidad que se espera de un padre o una madre hacia sus hijos. En la legislación venezolana, el filicidio está tipificado como un delito de homicidio calificado, el cual se castiga de manera severa con penas que van desde los 28 a 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Esto demuestra el grado de gravedad. Se le atribuye este tipo de crimen el sistema judicial venezolano. Es importante destacar que el filicidio puede estar motivado por diversas razones como problemas mentales, conflictos familiares, abuso infantil. Sin embargo, sea cual sea la justificación que se estima, no existe ninguna razón válida para justificar la eliminación de la vida de un hijo por parte de sus progenitores. Dentro de la anatomía del tipo penal, hecho típico del individuo identificado como sujeto activo, con intenciones de causar la muerte de su propio descendiente, se llevan a cabo acciones que culminan en la muerte de este último. Tenemos el verbo rector, causa de la muerte de manera intencional, donde el sujeto es el individuo que comete el acto. En el caso del padre o la madre, descendiente del sujeto. El descendiente, es decir, la víctima del homicidio. Medio de comisión la utilizan como instrumento, un arma de fuego, cortopunzante, relación de casualidad. Eso causa la muerte de descendiente, que es consecuencia directa de la acción intencional del sujeto activo. La culpabilidad, bueno, el sujeto activo actúa con plena conciencia y voluntad de causar la muerte de su descendiente. La condición de ser descendiente del sujeto activo, lo cual agrava la pena del delito. La naturaleza de la acción es dolorosa, es decir, el sujeto activo actúa con la intención de causar el resultado de la muerte. ¿Cuál es la penalidad? Según el Código Penal venezolano, el homicidio intencional calificado perpetrado en contra de un descendiente, como es llamado filicidio, se castiga con una pena de prisión que puede auxiliar entre los 28 o 30 años de cárcel. Homicidio intencional calificado perpetrado contra el cónyuge, es llamado como vilicidio. En la legislación venezolana, el homicidio intencional contra el cónyuge, conocido como vilicidio, es considerado como un delito grave que implica la privacidad de la vida de la pareja. Este tipo de homicidio es considerado como un crimen de odio que produce en el ámbito doméstico y familiar. El vilicidio se encuentra tipificado en el Código Penal venezolano como un delito de homicidio calificado, el cual implica sustancias agravantes que aumentan la pena, el cual debe cumplir el agresor. Entre las circunstancias agravantes pueden aumentar la pena se encuentran el uso de armas, el ensañamiento, la premeditación, entre otros. Dentro de la anatomía del tipo penal, el verbo rector es el homicidio. El sujeto activo es la persona que causa la muerte del cónyuge. El sujeto pasivo es el
cónyuge, el bien jurídico protegido, la vida, el objeto material, el cuerpo del cónyuge. Medio de comisión puede ser mediante diversas formas, como arma blanca, arma de fuego, envenenamiento, etc. La relación de casualidad debe existir una conexión entre el sujeto activo y la muerte del cónyuge. La culpabilidad debe existir el dolo, es decir, la intención de causar la muerte del cónyuge. Dispositivos amplificadores: se pueden presentar circunstancias agravantes como el uso de tortura, ensañamiento, alevosía, premeditación, etc. Dentro de la naturaleza de la acción es una acción dolorosa, es decir, el sujeto activa la conducta con pleno conocimiento y voluntad de causar la muerte del cónyuge. Penalidad: puede ser penado en una pena de 28 a 30 años de prisión. Homicidio intencional calificado perpetrado en contra de la cónyuge, conocido como femicidio. En Venezuela, el perpetrado en ejecución del cónyuge, conocido como femicidio, está tipificado como un delito grave en el Código Penal. En el artículo 406, numeral 3, literal A, el delito se castiga con una pena más severa, un homicidio común, debido a la presencia de circunstancias agravantes con la violencia de género y el abuso del poder. Se considera un acto de extrema violencia contra la mujer, ya que en la mayoría de los casos el agresor y el cónyuge de la pareja de la víctima se comete en un acto de relaciones desiguales, con tener el poder y el control. Este tipo de violencia de género tiene como objetivo causar daños, sufrimiento e incluso la muerte de la mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer en Venezuela, la legislación contempla medidas de protección y prevención para combatir el femicidio, como creación de unidades especializadas de violencia de género, la promoción de respeto y equidad de género y la implementación de protocolos y actuación para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de violencia contra las mujeres. Dentro de su anatomía del tipo penal, hecho típico, la muerte de una persona causada intencionalmente por su cónyuge. El verbo rector, matar. El sujeto activo, el cónyuge de la víctima, donde es pasivo la víctima, en este caso, la cónyuge. El objeto, la materia, la persona que resulta muerta. Dentro del medio de comisión puede ser cualquier tipo de medio que le cause la muerte a la víctima, como arma blanca, arma de fuego, estrangulamiento, entre otros. La relación de casualidad que debe existir en una relación entre una conducta del sujeto activo y la muerte de la víctima. La culpabilidad: el sujeto debe haber actuado con dolo, es decir, con la intención de causar la muerte de su cónyuge. En dispositivos amplificadores, en el caso del homicidio, es que haya penetrado de manera cruel, mediante tortura. Puede existir agravantes que incrementen la penalidad. Dentro de la naturaleza de la acción, el homicidio intencional perpetrado contra la cónyuge se considera un delito de naturaleza dolorosa. La penalidad del caso de un femicidio, la pena puede ser agravada y la condición del cónyuge de la víctima se castiga con una pena de prisión. Puede ser auxiliar entre 28 a los 30 años de cárcel. Donde el homicidio intencional calificado perpetrado en contra del presidente de la República, conocido más que magnicidio, es considerado como un ataque directo, intencionalidad del Estado. Es una grave amenaza en la estabilidad política y social del país. Por esta razón,
El Código Penal establece penas muy severas para aquellos que intenten y consumen este delito, con el fin de disuadir su comisión y proteger la integridad del presidente de la República. En Venezuela, el magnicidio es un delito que atenta contra la democracia y la estabilidad del país, por lo que es considerado como uno de los crímenes más graves que se pueden cometer. Es fundamental que el Estado adopte medidas efectivas para prevenir y castigar este tipo de actos, así como proteger la vida e integridad del presidente de la República. Dentro de su anatomía del tipo penal, hecho típico, la muerte de la persona, en este caso el presidente de la República, de forma intencional y premeditada. Dentro del verbo rector, el homicidio. El sujeto activo, la persona que comete el homicidio. El sujeto pasivo, el presidente de la República. El objeto, el material del cuerpo del presidente que está encontrado allí en medio de la comisión. Cualquier medio que cause la muerte del presidente en relación de casualidad, debe existir una relación directa entre la conducta del sujeto activo y la muerte del presidente. La culpabilidad, el sujeto activo debe actuar con dolo, es decir, con la intención de causar la muerte del presidente de la República. Positivos multiplicadores. La calificación del homicidio como intencional y premeditado implica la gravedad del delito. La naturaleza de la acción dolorosa, matar al presidente de la República. En la penalidad, el Código Penal venezolano, el homicidio intencional calificado, perpetrado contra el presidente de la República, conocido como el magnicidio, está tipificado en el artículo 406, numeral tercero, literal B, y establece una pena de prisión de 28 a 30 años. Magalí Mesa, estudiante de tercer año de la modalidad semipresencial de Derecho de la UNEYE San Carlos, Estado Cogera. Les voy a hacer una pequeña introducción acerca de la lista de homicidios que me toca exponer lo siguiente. Como introducción podemos decir que el análisis de figuras delictivas como el fratricidio, el magnicidio impropio, el homicidio causal y el homicidio culposo en el contexto del Código Penal venezolano permite comprender las complejidades y matices del derecho penal. Cada uno de estos delitos presenta características específicas que reflejan tanto la intención del autor como las circunstancias que rodean el acto. Este estudio se centra en las definiciones legales, las penas aplicables y las implicaciones sociales de estos delitos, contribuyendo así al entendimiento más profundo de la justicia penal en Venezuela. En esta exposición les voy a hablar acerca del homicidio intencional agravado perpetrado en contra del hermano, fratricidio. La anatomía del tipo penal del homicidio intencional agravado, específicamente en el caso del fratricidio, se refiere a la acción de causar la muerte a un hermano o hermana. Eso se considera como un homicidio intencional, cual está tipificado en el artículo 405 del Código Penal venezolano, en el cual establece que el que intencionalmente haya causado muerte a alguna persona será penado con el presidio de 8 a 11 años. En este caso del homicidio intencional, fundamentalmente se clasifica en dos tipos: el homicidio simple y el homicidio agravado. El homicidio simple se refiere a matar sin circunstancias que lo agraven. El homicidio agravado incluye las circunstancias que hacen más grave, como es la relación del autor con la víctima, el cual está tipificado en el artículo 407 del Código Penal, el cual establece la pena de delito previsto en el artículo 405 de este código será de 20 a 25 años. Podemos definir el
fratricidio, que es un tipo específico de homicidio agravado, que implica la muerte de un hermano o una hermana. El homicidio intencional agravado, especialmente en este caso de fratricidio, es un delito grave que implica no solamente la pérdida de una vida, sino también la ruptura de una relación familiar. En relación con la anatomía del tipo penal, podemos decir que el hecho típico es la muerte intencional de un hermano o hermana. El verbo rector es matar y el sujeto activo es quien comete el fratricidio. El sujeto pasivo es el hermano fallecido. El bien jurídico protegido es el derecho a la vida y la protección familiar. El objeto material se refiere a la persona fallecida, que es su hermano. El medio de comisión es cualquier medio utilizado para causar la muerte, ya sea a su hermano o a su hermana. Y esto puede ser realizado por diversas maneras, como en las armas blancas, las armas de fuego, entre otras. La relación de casualidad en el homicidio debe ser consecuencia directa de la acción del sujeto activo. Es decir, esta relación de parentesco es debido a tanto con el autor y la víctima, que es el hermano, quien es por eso es que se agrava el delito. Cuando hablamos de culpabilidad, en el caso del fratricidio, es la intención de matar, dolo. Si el homicidio se comete por motivos fútiles o de gran desprecio hacia la vida humana, esto puede agravar aún más la pena. Cuando hablamos de los dispositivos amplificadores, es la relación familiar que agrava la pena por ser de naturaleza violenta e inaceptable socialmente. Cuando hablamos de la naturaleza de acción penal, es un delito doloso con agravantes por ser un fratricidio, es considerado como uno de los delitos más graves en el ámbito penal. La penalidad de este es de 20 a 30 años de prisión, según el artículo 406 del Código Penal. Les voy a hablar del homicidio intencional agravado perpetrado en contra de un alto funcionario del poder público estatal, que es el magnicidio impropio. Conocido así porque es un tipo de homicidio intencional que se refiere a la acción de causar la muerte a otra persona perteneciente a un funcionario público en general, ya sea un magistrado, un vicepresidente, entre otros. Y podemos decir que según está tipificado en el artículo 407 del Código Penal, el cual establece la pena del delito previsto en el artículo 405 de este código. Será de 20 a 25 años de presidio. Y según el numeral 2, como anteriormente lo dije, está relacionado con los vicepresidentes ejecutivos de la República, algunos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, o el ministro de despacho, los gobernadores, alcaldes, diputados pertenecientes a la Asamblea Nacional, entre otros. Y como lo dice en su párrafo único, en el numeral 2, que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho de gozar a los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Podemos decir que el magnicidio impropio es un tipo específico de homicidio agravado que implica la muerte de un alto funcionario del poder público estatal, como anteriormente se los dije, y su relación con la anatomía del tipo penal dice que es una muerte intencional a un alto funcionario del Estado. Este homicidio intencional agravado, en el caso de este tipo de magnicidio impropio, es un delito de extrema gravedad, no solo porque resulta la pérdida de una vida, sino que también puede tener efectos desestabilizadores en la sociedad y dentro del Estado. En relación con el verbo rector, el autor debe tener la intención de matar al funcionario, lo que puede estar motivado por distintas razones, ya sean políticas, ideológicas o de venganza.
El sujeto activo es quien comete el magnicidio impropio. El sujeto pasivo es el alto funcionario fallecido. Cuando hablamos del bien jurídico protegido, hablamos del derecho a la vida y la estabilidad gubernamental. El objeto material es la persona fallecida que ocupa un cargo público importante. El medio de comisión es cualquier medio utilizado para causar la muerte del funcionario, que puede ser realizado por diversas maneras, como puede ser armas de fuego, armas blancas, explosivos, entre otros. La relación de causalidad dentro del homicidio debe ser consecuencia directa de la acción del sujeto activo. La culpabilidad, en este caso, es la intención de matar, el dolo, intención de causar la muerte, que se puede demostrar a través de pruebas como los testimonios, las evidencias físicas, entre otros. En relación con los dispositivos amplificadores, estábamos hablando de las circunstancias políticas que agravan el delito, ya que esto tiene un impacto social y político significativo. La naturaleza de la acción penal es el delito doloso con agravantes por ser un magnicidio impropio, considerado como uno de los delitos más graves en el ámbito penal debido a su implicación en el orden público y constitucional. El homicidio intencional agravado, incluido el magnicidio impropio, generalmente conlleva a que, dependiendo de la legislación o del país, puede incluir cadena perpetua o penas de muerte. La penalidad en el caso de nuestro Código Penal es prisión de 20 a 30 años, sin ningún tipo de beneficios procesales, según el artículo 406 del Código Penal. Homicidio concausal. La anatomía del tipo penal sobre el homicidio concausal se refiere a todos aquellos casos donde la muerte de la víctima es el resultado de la acción del agresor, pero también se ve influenciado por otros factores o causas. Aquí el término concausal indica que hay múltiples causas que contribuyen al resultado final, que es la muerte, tipificado en el artículo 408 del Código Penal, el cual establece en los casos previstos en los artículos procedentes, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han sido circunstancias existentes, que no han dependido de su hecho, la pena será de un presidio de 7 a 10 años, en el caso del artículo 405. En el caso del artículo 406 será de 10 a 15 años y de 8 a 12 años en el artículo 407. El homicidio concausal no admite ni tentativa ni frustración. Se puede decir que es culposo, intencional, concausal, por causa de honor, inducción y ayuda de suicidio, entre otras. El homicidio es concausal porque es un homicidio donde no existe una circunstancia preexistente y la cual es desconocida por el sujeto activo. En el artículo 408 del Código Penal tiene una norma de remisión, puesto que remite el delito al homicidio simple, homicidio calificado o homicidio agravado. El hecho típico en este caso es la muerte causada por una acción que no es suficientemente por sí sola, pero se ve influenciada como una consecuencia preexistente o sobrevenida. La acción o omisión del sujeto que pueda causar la muerte. El artículo 408 del Código Penal nos habla sobre esto. El verbo rector es matar. El sujeto activo, en este caso, es quien causa la muerte sin que la acción sea suficiente por sí sola. Hay una condición para que este tipo de delito, y es que las circunstancias preexistentes tienen que ser desconocidas por el sujeto activo, porque si conoce la existencia de dicha circunstancia, el delito de homicidio ya no es concausal.
En relación al sujeto pasivo, aquí hablamos de la víctima fallecida. En el caso del bien jurídico protegido es el derecho a la vida. El objeto material, la persona fallecida afectada por la acción y la concausal. El medio de comisión en este caso es una acción insuficiente para causar la muerte, con un ataque físico ya sea agravado por una condición preexistente o en otro caso por una enfermedad. La relación de casualidad, la muerte resulta de la combinación de la acción del sujeto activo y una concausa desconocida o imprevista. La culpabilidad es la intención de matar o lesionar, dolo, que se debe probar que el autor actuó con dolo, es decir, con intención o culpa por negligencia. Los dispositivos amplificadores en este caso es la existencia de condiciones preexistentes que agravan el resultado letal. La naturaleza de acción penal en este caso es un delito doloso con circunstancias atenuantes debido a la influencia externa en el resultado mortal, y la penalidad de esta es de 4 a 6 años de prisión según el artículo 408 del Código Penal. Les voy a hablar acerca del homicidio culposo, que es el número 20 de la lista de homicidios. El homicidio culposo se refiere a la muerte de una persona que ocurre como resultado de la imprudencia, negligencia o falta de cuidado del autor sin que haya intención de matar. El artículo 409 del Código Penal, el cual establece el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien por imperencia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Si del hecho resulta que existe la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más personas, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá ser aumentada hasta 8 años. En los delitos de homicidio culposo, el autor pudo haber previsto el hecho antijurídico, pero no tenía la intención de cometerlo, no tenía el dolo, es decir, la mala fe, el deseo de que el hecho ocurriera. En relación con la anatomía del tipo penal, el hecho típico aquí sería la muerte causada sin intención, por imprudencia, negligencia grave, según el artículo 409 del Código Penal. El verbo rector sería causar la muerte sin intención. El sujeto activo sería quien causa la muerte sin querer hacerlo, por imprudencia o negligencia. Sujeto pasivo, la víctima fallecida. El bien jurídico sería el derecho a la vida. El objeto material, la persona fallecida como resultado del acto culposo. El medio de comisión sería la conducta imprudente que lleva a un resultado letal. Ejemplo, como un accidente vehicular, entre otros casos. La relación de casualidad sería la imprudencia, que es la causa directa de la muerte. La culpabilidad en este caso sería la falta de intención, pero con negligencia o imprudencia grave. Los dispositivos amplificadores serían las circunstancias que agravan el grado de imprudencia cometido. La naturaleza de la acción penal sería un delito culposo menos grave que los homicidios intencionales, pero aún sancionables penalmente. La penalidad sería de 1 a 3 años de prisión según el artículo 412 del Código Penal. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Soy la alumna Ana Di Donato del equipo 8 y voy a dar continuidad a los puntos que a mí me tocaron. En este caso el número 21, ¿verdad? Del homicidio preterintencional propiamente dicho.
pues aquí cabe destacar, ¿verdad?, el significado de lo que en este sentido significa. Se va a entender por homicidio prepenitencional cuando el resultado de la muerte no es buscado ni querido por el autor de los hechos, sino provocado como consecuencia secundaria e imprevista de otra acción dolosa, cuyo objetivo es causar el mal, un mal menor. O sea, es como que no tuviese intenciones de hacerlo, pero lastimosamente sí se llega a lo que es la muerte. Si nos apoyamos en el código 410, se entiende que entonces que el homicidio prepenitencional se perfecciona con un resultado no deseado, pero al final sí se entiende que el resultado va a ser la muerte. En el caso, ¿verdad?, del número 22, que es el homicidio prepenitencional propiamente con causal, da al respecto. La sala advierte que el homicidio ocurre cuando el agente tiene la intención de lesionar al sujeto pasivo por la muerte. Se produce por una causa o circunstancia ajena del conocimiento del agente. Aquí en el artículo 82 hace referencia a la figura del parricidio prepenitencional y como tal establece una pena atenuada respecto a la prevista en el artículo 80 del Código Penal, cuando concurre alguna de las circunstancias del incidente. Continuando con el artículo 23, inducción a ayuda o al suicidio, consiste en persuadir a una persona para convencerla de quitarse la vida. Se trata de un delito de resultado, ya que no basta con intentar que otra persona se suicide, sino que es necesario conseguirlo para entender efectivamente este delito. El Código Penal no especifica de qué modo se puede inducir a otra persona a que se suicide para considerar que se ha llevado a cabo este delito. Entonces, por consecuencia, tiene conducta donde va a atentar contra su propia vida y ahí el resultado va a constituir un delito de inducción al suicidio. Para culminar con el número 24, que es el homicidio por encargo o sicariato, el sicariato, entendiendo como es el asesino por encargo o por una remuneración, ha experimentado y que da un documento de los últimos años que es una controversia en una grave amenaza para la seguridad pública y el Estado de Derecho en diversas sociedades. El asesinato por encargo es una de las formas de asesinato en el que una parte contrata a otra parte para matar a una persona como objetivo. Implicará un acuerdo ilegal que incluye, digamos, la forma de pagos monetarios o de otro tipo. Sin más que decir, se despide de ustedes la alumna Ana Di Donato. Buenas noches, gracias.